Hola chicos y chicas, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su cápsula informativa del área de psicología del Instituto de Artes. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es síndrome de Asperger, ya que el 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Esto surge a partir de 2007 y se eligió esta fecha ya que coincide con el natalicio de Hans Asperger, quien fue un psiquiatra austriaco que describió por primera vez este síndrome en 1944. La intención de conmemorar este día pues es concientizar a la población en general sobre este trastorno, cuáles son las principales características, las personas que lo padecen, pero sobre todo también cómo nosotros podemos apoyar y ayudar a su desarrollo social y en este caso también académico. El síndrome de Asperger se encuentra dentro de los trastornos del espectro autista, que se van a considerar dependiendo del nivel de severidad, en agudo, moderado y severo. Este síndrome específicamente es difícil detectarlo, ya que casi siempre pues los principales síntomas se comienzan a ver durante la infancia, pero es difícil identificarlos porque no sabemos qué características corresponden al desarrollo normal del individuo, dependiendo del periodo en el que se encuentre y cuáles ya no son normales. Entonces, siempre que se hace un diagnóstico tiene que ser conformado por diversos especialistas. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de este tema? Bueno, primero porque hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger y después porque también se sabe que de manera general, de manera mundial, afecta a 1 de cada 150 niños y es el más común de los tipos de autismo. Va a presentar diferentes características dependiendo del individuo, porque como ya sabemos, si bien hay una generalidad o unos criterios que nos permiten identificar si se trata de un trastorno o no, pues no todas las personas van a presentar la misma sintomatología ni en el mismo grado. Ahora, en México no se ha desarrollado una estadística específica, pero se ha realizado una estimación. Hasta el año 2004 se suponía o se sabía que existían alrededor de 45,000 niños con este síndrome. Este es un dato tomado del INEGI. Sin embargo, bueno, en las últimas actualizaciones, en los datos de 2016, se dice que hay 400,000 niños que presentan algún trastorno relacionado con el espectro autista, siendo el más común el Asperger, y 1 de cada 300 niños lo puede tener o lo puede presentar. La diferencia, bueno, más bien la relación, la proporción entre hombres y mujeres se da con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, 5-1, es decir, por cada 42 niños, 1 puede presentar este síndrome y por cada 189 mujeres, solo 1 lo va a presentar. Entonces, a continuación, mi compañera Mayra les va a dar las características generales de qué es este síndrome y, sobre todo, pues nosotros también cómo podemos colaborar o apoyar a concientizar sobre el tema, o bien si tenemos algún familiar, algún conocido que pueda tener alguna sintomatología, pues saber cómo ayudarlo y apoyarlo. Muchas gracias, chicos. Hola, soy la psicóloga Mayra. El día de hoy hablaremos sobre el síndrome de Asperger. ¿A qué se le atribuye su nombre? Hans Asperger nace en 1906 en Austria, se formó en Viena en medicina general y con el proyecto de especialización en pediatría comenzó su trabajo en la Clínica Pediátrica Universitaria de Viena, sintiéndose particularmente atraído por la práctica de la pedagogía curativa. Introdujo el concepto de psicopatía autista, síndrome de Asperger en la terminología actual.
Construyó su tesis doctoral publicada en alemán en 1944. En su trabajo original, Asperger describe a 4 niños con edades entre 6 y 11 años que presentaban como característica común una marcada discapacidad por dificultades en la interacción social. Además, en 1944 en los Estados Unidos, la Asociación Americana de Psiquiatría clasificó por primera vez el trastorno de Asperger en el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales. El Asperger es uno de los 5 trastornos definidos bajo la categoría de trastornos generalizados del desarrollo. Pero, ¿qué es el síndrome de Asperger? Es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta la comunicación y el funcionamiento social. Se caracteriza por intereses limitados o una preocupación inusual con un objeto en particular hasta la exclusión de otras actividades. Se presentan rutinas o rituales repetitivos como leer todos los lunes a la misma hora, problemas para entender las bromas, metáforas e ironías. Intereses limitados. En ocasiones, si les interesa algún tema en específico, se centran mucho en leer sobre dicho tema. También sentimientos de incomprensión y soledad. Dificultad en la flexibilidad del pensamiento. Por eso es habitual que presenten problemas académicos, de adaptación horaria, cambio de profesores, etc. Dificultad para trabajar en equipo y mantener relaciones sociales de amistad o pareja. En ocasiones también experimentan ansiedad y depresión, perfeccionismo y por último dificultad en la toma de decisiones. A continuación visualizarán la historia de la pequeña Fernanda. Hola, mi nombre es Miguel y ella es mi hermana Fernanda. Les hablaré un poco sobre ella. Todo comenzó después de su 6º mes después de nacer. Mi mamá decía que sintió que funcionaba como en otra sintonía. Mamá dice que cuando ella era bebé lanzaba la botella del talco contra el piso, pero que hacía gestos como si esperara el ruido del golpe antes de que éste cayera. También me contó que tuvo un lenguaje a temprana edad porque dice que ya hablaba muy bien poco antes de que cumpliera el año. Pero lo que más le llamó la atención a mamá y a papá fue que de pronto su actitud era muy irritable sin causa aparente y que se molestaba con la mayoría de ruidos comunes como el sonido de los coches o cuando yo platicaba con mamá y papá. Ella tardó un poco más de tiempo en gatear y en caminar, más de lo debido o de lo que se considera normal. Un día en la escuela, uno de mis amigos se le acercó para preguntarle si queríamos jugar con él,
y Fer le dijo que no podía porque ya era hora de ir a acomodar sus libros y sus lápices en el salón como todos los días. Ella siempre es muy rutinaria. Fer ama leer sobre las mariposas. Se sabe casi todas las características de las especies existentes. Cuando alguien habla con ella, suele perder el interés en la plática y comienza a hablar de mariposas con un lenguaje muy formal y con mucho entusiasmo. Mi hermana siempre tiene muy ordenada su habitación, pero a mí me gusta porque yo aprendo mucho de ella. Todas sus cosas están muy bien acomodadas. Nunca tiene desorden, ni en su habitación, ni en ningún lugar en el que ella se encuentre. Un día, nuestro primo estaba llorando y Fer le preguntó, ¿por qué lloras? Mi primo respondió que se había muerto su periquito. Y Fer le dijo que todos nos vamos a morir en algún momento. Así que mi primo lloró aún más. Más tarde, le expliqué a mi primo que no se lo dijo con malas intenciones, sino que es lo lógico y que tal vez no es lo que él esperaba que le dijera, pero que Fer así respondía a todas las personas. Él entendió y ahora ya no lo toma de mal gusto. Mi hermana Fer es diferente, un poco como yo, un poco diferente. Mi hermana Fer es Asperger. En realidad estas personas pueden vivir su vida e incluso triunfar en ella, pero su personalidad resulta en ocasiones un poco extraña para los demás. Hay algunos individuos que no saben qué es el síndrome de Asperger, no conocen la información sobre este tema, entonces pasa que el comportamiento de las otras personas puede resultar un poco incómodo o se pueden sentir ofendidos. Pero ahora quiero presentarles la experiencia de una de nuestras compañeras del instituto. Soy Nancy Gómez Colina, tengo 25 años y actualmente curso el 9º semestre de la licenciatura en música. Me diagnosticaron síndrome de Asperger cuando tenía 19 años. En ese momento yo estaba en el 3er semestre de la licenciatura y ya cuando cumplí 20 años ya obtuve mi diagnóstico oficial. El diagnóstico, el proceso duró aproximadamente 6 meses y fue un proceso como de autoconocimiento. Antes del diagnóstico era una persona completamente diferente a la que soy ahora. En los últimos años pues he aprendido a desarrollar muchas de las habilidades que antes me costaba mucho trabajo en varias áreas, por ejemplo a la hora de socializar. Antes me sentía como que obligada a tener que hablar con alguien para que no me vieran raro o para poder sentirme una persona normal. Como que sentía que algo no tenía en común con los demás, pero nunca me pregunté qué cosa era y jamás pensé que era o que fuera algo tan profundo como un trastorno, en este caso del espectro autista. Y pues en los últimos años he aprendido a desarrollar habilidades que me han permitido pues tener amigos o establecer conversaciones de una manera más natural, o no sentirme tan inhibida o no limitarme a expresar las cosas tal cual las quiero expresar. También he aprendido a controlar mucho mis emociones. Las personas que estamos en el espectro autista sentimos las emociones como que o mucho o casi nada o prácticamente nada. Por ejemplo, a la hora de sentir felicidad soy bastante eufórica. Cuando me da mucho gusto algo, incluso hasta brinco o lo expreso de manera que algunos lo pueden etiquetar de exagerada. Siempre estamos como que en esos extremos y pues precisamente por eso he aprendido a controlar la manera en que reacciono a los estímulos o sobreestímulos. Por ejemplo, cuando hay mucho ruido en la calle o en la escuela, que pues es en la escuela donde más paso el tiempo,
cuando tengo que estar en algún salón o no necesariamente en la escuela, en algún lugar con mucha gente y hay muchos ruidos, ya sea porque están hablando o porque se cae alguna cosa o qué sé yo, sí me estresa un poco, pero repito, ya no tanto como antes porque ya lo puedo tolerar más. Igual me pasa con el contacto físico, pero hasta eso lo tolero un poco más. Casi no me gusta el establecer contacto físico con personas, sobre todo que no conozca, ya sea el saludarlas de mano, de beso o abrazarlos. No, es algo que no me hace sentir tan bien. No me incomoda al 100%, pero es algo que prefiero no hacerlo. Solamente lo hago y eso muy rara vez con las personas que realmente quiero y que significan pues algo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, pues mis mejores amigos. Igualmente al externarles pues cariño o afecto, no suelo hacerlo muy seguido. Tendría que sentir mucho o tengo que tener demasiado afecto hacia esa persona o esas personas para demostrarles de una manera más pues típica, como el dar abrazos o simplemente decirles que los quiero. Cuando llego a establecer algún contacto físico con alguna persona es porque realmente me importa y es pues porque me nace. Otra de las cosas que no se me da tan bien es el contacto visual. Sí que he trabajado con eso y ya estoy más acostumbrada a ver a las personas a los ojos, pero a pesar de eso me sigue incomodando un poco, sobre todo esto con personas que no conozco tanto o que no son tan allegadas a mí, o simplemente que no me nace el socializar con esas personas. Con mis compañeros y con mis amigos, con personas cercanas a mí, sí que pues establezco un contacto visual, pero pues prefiero más, sobre todo a la hora que me están diciendo algo, o por ejemplo en alguna clase cuando me están dando alguna indicación o alguna tarea, pues prefiero más poner atención pues así, con el oído, que en lugar de ver a las personas, pues porque se me hace más lógico el entender alguna indicación escuchando con atención a esa persona que el estando estableciendo contacto visual. Me parece incómodo y yo creo que también es necesario, pero pues al final me siento bien conmigo misma porque es, creo que más un trabajo de aceptación de cómo uno es, y a partir de ese momento pues trato de trabajar para ser mejor y para comprender más a las personas y también para que me comprendan a mí al mismo tiempo. Ya no hago las cosas con tanta preocupación, prefiero disfrutar más de todo lo que hago, para quedar más satisfecha y sobre todo para no perderme en aquellos comentarios o en esas miradas un poco incómodas que me pueden hacer. Y esa es mi experiencia. No es toda, obviamente, es un tema muy extenso y es prácticamente toda mi vida, entonces la mejor manera de conocer o de saber cómo es una persona autista o con síndrome de Asperger o con cualquier otro trastorno o síndrome, pues es tratándola, es conviviendo con esa persona y sobre todo teniendo mucha paciencia, tolerancia, respeto, y pues es bueno que cada vez en estos últimos años haya más gente que se interesa por este tema y que apliquen pues todas las cosas o todas las maneras de poder incluir a las personas y los docentes, saber que no todos sus alumnos pues podemos comportarnos de la misma manera o vamos a reaccionar igual a las mismas cosas, y siento que eso haría más la diferencia y nos sentiríamos muchísimo mejor sabiendo que contamos también el apoyo sobre todo de los docentes, porque es muy importante, o por lo menos para mí me haría sentir muchísimo mejor y con muchísima más confianza el saber que a la persona con la que me voy a dirigir tener un poco de paciencia y sobre todo que confía en mí, que confía en mis habilidades, por muy buenas o por muy poco desarrolladas que estén, pero
pero la confianza yo creo que es muy muy importante y eso sería muy, muy bueno y sería la mejor manera de incluirnos a las personas que estamos en este trastorno. También existen celebridades que experimentan el síndrome de Asperger, tal es el caso de Tim Burton, entre otros que les voy a presentar a continuación. Comenzamos con Steven Spielberg. Para este hombre el Asperger ha sido una bendición. Aunque le impide relacionarse de forma fluida con otras personas, su condición lo hace obsesionarse con sus proyectos hasta el último detalle, lo que le ha convertido en uno de los directores de ciencia ficción más famosos de la historia. Dan Aykroyd, nadie se lo imaginaría, ¿verdad? Sobre todo porque este actor se hizo famoso a través de las películas cómicas, pero en sus características de personalidad hay varias aristas que apuntan al síndrome del Asperger. Concluimos con Tim Burton. Aunque muchos lo catalogan como excéntrico, realmente este hombre pues lo que tiene es Asperger, pero al igual que Spielberg, esto lo hace ser un genio cinematográfico y lo ha llevado a la fama con grandiosas películas y direcciones cinematográficas. El día de hoy, 18 de febrero, celebramos el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en conmemoración al nacimiento de Hans Asperger.